En fin, que buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas horas, las que sean, cuando quiera que sea que ustedes se sienten o se paren, o incluso puede que hasta algunos se acueste a escuchar esto, si es que sucediere que alguno se acostare o se parare o se sentare a escuchar este podcast, que también pudiera ser que no ocurriera tal cosa. En fin, como quiera que sea, que vamos para allá. Vamos a hablar hoy sobre Teodicea y vamos a demostrar que el argumento de que Dios no existe por causa del mal en el mundo no sirve en ningún caso para negar la existencia de Dios y que solo podría funcionar en cualquier caso, pero no funciona, para negar su perfección y afirmar la superioridad del diablo. También se me olvidó que tenía que subir el volumen, pero lo subo después de la canción que vamos a poner, porque antes de empezar con el tema vamos a poner una cancioncita. Así que vamos allá con la cancioncita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para allá, let's go. Stop. With your feet on the air and your head on the ground. Ride is strict and spinning, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, what is my mind? What is my mind? Where is my mind? Way out in the waters it's swimming. I was swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rocks. Said the little fish, rapping to me, so I tried to talk to me, say, what is my mind? What is my mind? Where is my mind? Try and talk to me, try and talk to me. I say, way out in the water, it's swimming. Where is my mind? Where is my mind? Oh, where is my mind? Oh no, where is my mind? With your feet on the air and your head on the ground. Try this trick and spin. Yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you ask yourself, what is my mind? What is my mind? Where is my mind? Oh, what is my mind? What is my mind? Where is my mind? Stop.
Toma ya. Ese era yo el que cantaba, pero no en directo, sino que tengo la prepotencia suficiente como para grabarme y ponerme ahí en el YouTube. No porque cante bien, que de hecho canto relativamente mal, sino porque estoy aprendiendo a grabar y me gusta y ponerlo para ir aprendiendo, en fin. A lo que íbamos. La teodicea. Vamos a hablar del argumento ese que no vale y vamos a demostrar por qué no vale. Pero antes que nada, primero vamos a explicar un poquito el término este que hemos empleado aquí, teodicea, que es una palabra que según tengo entendido se la inventó mi queridísimo Leibniz. Yo pensaba que era más antigua, pero parece ser que se la inventó él, el concepto lo compuso él a partir de los términos griegos teo y dikei. Teo significa Dios y dikei es un verbo que significa opinar, juzgar, estimar, considerar. De ahí viene la famosa doxa, que significa opinión en el poema de Parménides, el camino de la, de la sabiduría y el de la doxa, que son los que se distinguen también en la filosofía platónica y socrática, es decir, el camino de la razón, por así decir, que es a lo que esa gente se refiere con la sabiduría, el verdadero conocimiento basado en la investigación racional, o la doxa, que es la opinión, el juicio aproximativo desde la perspectiva de Parménides. Eh, la opinión de los mortales, lo que se dice sin tener un conocimiento profundo del tema. Bien, en este caso, el decay no tiene tanto que ver con la acepción parmenidia de opinión, sino más bien con la acepción de juicio, de consideración o de estimación, no tanto como la profundidad que admite, que exige la sabiduría, pero sí pero sí con el rigor que exige un dictamen. De decay y doxa viene docencia, doctor, dictamen mismamente seguramente también vendrá de ahí, dictado, doctrina, todo eso tiene esa raíz, decay. Leibniz lo usó en el sentido de juicio, sí, de justicia, justicia divina. Es de eso de lo que trata el concepto. La palabra va sobre el sentido, sobre justicia divina en términos generales y sobre el sentido moral de la existencia en lo que respecta a la perspectiva humana. Entonces, precisamente, Leibniz inventa el concepto para atacar directamente el debate que nos ocupa, que es el explicar el mal en el mundo. ¿Por qué pasan cosas malas si Dios es bueno? Básicamente, que es de lo que trata la justicia divina, entre otras cosas. Entonces, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas al argumento ateísta de que Dios no puede existir y que prueba de ello es el hecho de que ocurran tantas desgracias. Porque según estos ateístas, si Dios existiera no ocurrirían tantas cosas malas. Según algunos de ellos, seguirían ocurriendo cosas malas, pero no tan malas. Por ejemplo, no habría catástrofes naturales o no muy severas, sino que todo el mal sería de origen, o sea, no, por ejemplo, no habría enfermedades, no habría catástrofes naturales, no habría accidentes extremadamente desafortunados. Por ejemplo, Dios haría pequeños milagros antes de permitir que alguien se rompiera la crisma por haber resbalado en la ducha. A lo mejor es a lo que se refiere esta gente. O habría hecho la materia más blandita para que nadie se rompiera la crisma al resbalar en la ducha. Pero entonces podrían romperse las crismas unos a otros, porque si las crismas no se rompen al caerse en la ducha, se romperían las cosas cuando se choquen contra las crismas de la gente. Físicamente es problemático, ¿no? Entonces más bien, antes que ir ablandando la materia, yo creo que lo que esta gente pretende más bien es que Dios intervenga constantemente para evitar accidentes con desenlaces fatales o para evitar, digamos, que antes de permitir que mediante el uso de su libertad alguien
asesine a 400 personas, a lo mejor esta gente pretende que cuando vaya por 4 víctimas ya Dios intervenga y diga, no, ya hasta aquí llegaste, ahora ya no te dejo hacer uso de la libertad, es más, te pongo en manos de las autoridades. A lo mejor pretendían Dios que hiciera eso, que tomara cartas en el asunto cuando la gente se propasara haciendo uso de esa libertad tan preciada que nos ha dado. O bien, no, a lo mejor no pedían esa clase de intervenciones, simplemente pretendían un mundo donde no hubiera terremotos, ni tsunamis, acciones, ni sequías, ni incendios naturales, sino que todo el mal fuera de origen estrictamente humano. A lo mejor pretendían que ningún animal fuera agresivo, que todos, por ejemplo, que todos comiéramos helado y que hubiera árboles que dieran helado pero por todas partes y de un sabor buenísimo, que nunca faltara el helado y que todos los seres vivos del planeta se alimentaran de helado y la planta que da helado se alimenta de la mierda que caga el resto de seres vivos, con lo cual todo sería perfecto. Bueno, y también habría otras plantas para hacer otras cosas aparte de helado para comer. Incluso pon tú que no solo hubiera, pon tú que hubiera también plantas que dan pollo asado, para que no hubiera que matar pollos y pudiéramos, para que no hubiera que matar animales, plantas que dan carne asada directamente en salsa. A lo mejor pretendían esa especie de mundo. No sé, como quiera que sea, en resumidas cuentas, todos ellos coinciden en una cosa, y es que ellos hubieran hecho el mundo mejor de lo que Dios lo hizo. Que el mundo está mal, según ellos, porque si hubiera un Dios tendría que estar mejor hecho. Pero eso no casa con la fórmula del ajuste fino, que ellos afirman, pero no porque exista un Dios, sino porque para ellos la complejidad de la realidad tal y como es grandiosa, mágica per se, y no necesitan a Dios para pergeñar un mundo con este nivel de complejidad, como mismo no lo necesitan para ser buenas personas ni para extraer conceptos morales mediante el uso de la razón. De esto ya hablaremos después. Pero sí lo necesitaban para que el mundo no fuera... Quiero decir, de repente el mundo ya no es tan rico per se, porque cuando hablan de que no necesitan a Dios para la estética, para explicar tanta belleza, tanta complejidad y explicar el ajuste fino, pero luego sí lo necesitan para explicar tanto infortunio, como a ellos les parece que hay. Y esa es una buena pregunta, entonces, para formularlo. ¿Por qué hace falta un Dios para explicar la moral y no hace falta un Dios para explicar la lógica? ¿Por qué el mundo es lógico y es racional, pero es inmoral o amoral? Otra pregunta. Si el bien y el mal son conceptos metafísicos, como mismo es Dios un concepto metafísico, ¿cómo entonces se puede decir que hay tanto mal en el mundo? Si el bien y el mal son conceptos metafísicos como Dios, entonces no deberían existir ni el bien ni el mal. Como mismo no debería existir la justicia, que es un concepto tan metafísico como el bien y el mal. Entonces aquí nos vamos acercando al tema mollar, que es la verdad. Porque ¿qué es la verdad? Mucha gente atea está todo el día hablando de la realidad, me parecen confundir realidad con verdad y no saben definir ni una cosa ni otra realmente. Dicen la verdad es lo que se dice, verdad es aquello que se corresponde con la realidad y realidad es aquello que solo aquello que la verdad dice que es la realidad. ¿Y qué es la verdad entonces? Pues aquello que se dice que se corresponde con la realidad. Entonces, la realidad, sí, pero entonces, bueno, dice, bueno, la realidad es aquello que la ciencia dice que es. Luego, la verdad, según esta gente, vienen siendo poco menos que los enunciados científicos. Bien, pues si la verdad son los enunciados científicos, señores, no hay ningún enunciado científico que diga que la verdad es verdadera. No hay ningún enunciado científico que diga... Es más, les voy yo a hacer una mejor definición de lo que es la verdad para que salgan del paso o del post y se las regalo. La verdad es la adecuación del juicio verbal con lo que se constata en la realidad, o con lo que se constata empíricamente, o con lo que se constata empírica y racionalmente. Cuando lo que se dice se adecua con lo que se ve,
con lo que se comprueba, entonces lo que se dice es verdadero. Bien. El problema con esta definición es que es una definición que nos remite a un nuevo concepto que sigue sin estar definido, que es el de adecuación. ¿Quién dice que un juicio se adecua a la realidad? ¿Quién dice que un juicio es correcto, por tanto verdadero? ¿Quién dice que un juicio es justo? ¿Quién tiene la llave de la justicia? Según los cristianos la tiene Jesús Cristo, por eso de ahí el nombre, Cristo, el ungido, el juez, el que tiene la última palabra, el que sabe lo que es verdad y lo que es mentira, el que sabe en última instancia qué es el bien y qué es el mal, el que conoce las motivaciones. Eso según los cristianos. Pero según los ateos, si son ateos materialistas, antimetafísicos, que no creen en la existencia de nada espiritual, entonces bienvenidos a un mundo donde, oh, sorpresa, que Dios existe o deje de existir es algo tan vacío de contenido como que 2 más 2 sean 4 o 6 o 27. No importa una mierda, nada importa una mierda. En un mundo material, sin un atisbo de trascendencia actual, nada importa nada. Y la propia fenomenología que en ese mundo se diera está en entredicho y podría no ser más que el sueño de la nada anhelando ser algo. Pero entre eso y no existir hay muy poca diferencia. Hasta tal punto es así que efectivamente a lo mejor ellos creen que no necesitan a Dios para ser buenas personas. Eso es porque no tienen ni puñetera idea de lo que es ser una buena persona. Porque cualquier buena persona que no crea en Dios respeta las creencias de los demás y no dedica su vida por entero a cuestionar las creencias ajenas. Solo lo hacen personas que no tienen todos los enanitos de la moral encima. Que no tienen mucha idea de lo que está bien y lo que está mal. Pero no por eso. No, eso no es lo que los convierte en malas personas. Son otras muchas cosas. Eso es un síntoma más de ser mala persona. Simplemente el hecho de pensar que Dios no puede existir porque hay demasiado mal en el mundo y que si existiera Dios el mundo no sería tan mal. Solo ese esquema mental ya revela que la persona no tiene mucha idea de lo que está bien y lo que está mal. Que sus conceptos morales están bastante poco trabajados ya de entrada. O demasiado degenerados ya de salida. La cuestión es si no hay Dios, entonces no hay bien y no hay mal, por tanto el argumento de la teodicea no sirve para nada. A menos que se trate de un ateo paraclitano que me diga. Bueno, yo lo que creo es que no hay que me diga, por ejemplo, yo creo que de las revelaciones no son verdaderas revelaciones, libros que Jesús no era Dios y que de haber lo que hay es solo Espíritu Santo y misterio. Y sí, la existencia debe tener algún sentido y debe haber una justicia en el sentido trascendental, pero no podemos saber en última instancia nada sobre eso a ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es tratar de ser justos y ya está. Ese ateo es al único que se le podría aceptar la idea de que puede haber un bien y un mal sin Dios. Pero él será el primero en aceptar que entonces tiene que haber algo hay que podría ser Dios y tendría que admitir que él puede estar equivocado y los demás que tienen otros conceptos teológicos podrían tener razón. Y seguramente lo hará. Lo sé porque yo fui un ateo de eso. Pero de resto, los ateos, y de hecho la mayoría son así porque los ateístas estos militantes que están todo el día intentando demostrar que Dios no existe, parecen mayoría porque están todo el día cuiti, pero en realidad son bastante minoría. La mayoría de los ateos simplemente hacen sus vidas con normalidad y no están todo el día tratando de demostrar que Dios no existe, porque simplemente como creen que no existe no les preocupa. No les preocupa ni si existe ni si no existe, ni lo que creen los demás, ni lo que creen lo dejan de creer. Simplemente hacen sus vidas y ya está. Y cuando alguien dice, pues yo creo que Dios sí existe, le dicen, pues muy bien, yo creo que no. Y ya está, a correr. Eso es lo que hacen los ateos normales. Pero estos ateístas tan empeñados en demostrar que Dios no existe y en que todo el mundo tiene que creerle y que hacen
un montón de disertaciones utilizando toda suerte de argumentos, incluido este del mal en el mundo. Esos ateos, ateístas, fanáticos, mejor dicho, son ateístas, no son ateos, como siempre digo, o incluso, mejor dicho, antiteístas, que por cierto no son muy diferentes de los deístas, que se parecen más a los ateístas o a los antiteístas que a los ateos. Pues bien, esos tipos realmente no son ateos. No son ateos porque tienen unos conceptos metafísicos bastante arraigados, bastante impensados, bastante poco revisados, como por ejemplo tienen una idea, un concepto de lo que es el bien, un concepto de lo que es el mal y un concepto de lo que es la justicia, sobre el que apenas han pensado, que no se dan cuenta de que es metafísico, que creen que son conceptos convencionales, pero se conducen como si fueran trascendentales, sin darse cuenta de que si el bien y el mal fueran meras convenciones sociales, pues no son vinculantes y no se puede obligar a alguien con una convención social, como mismo serían también convenciones sociales los valores religiosos. Como mismo no se puede obligar a alguien con un valor religioso, sea convencional, sea revelado, sea de la naturaleza que sea. No se puede imponer valores religiosos a la peña y no se pueden imponer valores morales que son producto de convenciones. De hecho, los valores morales no se imponen, se inculcan. Luego ya más te vale cumplir las leyes, porque eso es otra cosa. El civismo sí se impone hasta cierto punto. No se permite que se vaya robando, no se permite que se vaya agrediendo, no se permite que se vaya violando y no se permite que se vaya matando. El civismo sí se impone, la moral no. Puede ser un antipático, un mierdoso, un miserable, una mala persona, se puede mentir, se puede engañar y robar y estafar, no, pero poco falta. En fin, que otra cosa es que esta gente crea, como los deístas, creen que Dios creó el mundo y luego se fue de vacaciones a su rollo. Y la gente que se busca la vida. Y si lo creó con terremotos y con tsunamis, joda a la gente porque daba igual. Pues bien, déjenme decirles que tal Dios no existe, ni puede existir. Bueno, podría existir un Dios así, podrían existir un montón de clases de dioses, pero si nos ponemos a calcular probabilidades con la calculadora, en primer lugar nos damos cuenta de que la teología natural o la de cualquier religión teísta es la buena. Eso en primer lugar. Pero aún admitiendo que no, aún admitiendo que Kant tuviera razón con la cuarta antinomia, con las dos últimas antinomias, con la tercera y cuarta antinomia, admitiendo que Kant tuviera razón y estuviera al 50%, que no es el caso, pues ese 50% estaría entre que... Bueno, sí, puede que sea el caso, que esté a un 50%. Ese 50% sería entre que existe el Dios de las teologías teístas, o bien no existe ningún Dios y todo lo que vemos tampoco existe. Es una ilusión, una especie. La única posibilidad de que la realidad exista realmente y que no exista el Dios de las teologías teístas, la única posibilidad, que es muy remota, sería que haya ganado Satán la guerra y que eso explique que el mundo sea malo y que no haya un sentido para tanta maldad y que dé la sensación de que Dios se ha ido a jugar al bingo. Pero por muchos motivos que no voy a explicar aquí porque son muy complejos de explicar, ya les aseguro yo que eso es harto improbable, que desde el punto de vista ontoteológico, o bien hay un Dios al estilo teísta, o bien no hay ningún Dios y todo lo que ocurre y es fruto de la casualidad no tiene una realidad per se. Y lo que es la conciencia es poco más que un espejismo. De hecho, tenemos que concluir que no existe, porque si existiera realmente tal y como se nos presenta, entonces las probabilidades de que eso sea producto del azar son ínfimas. Para darle un 50% de probabilidades a la idea de que no existe Dios, hay que aceptar la idea de que lo que tenemos por real no es real y tampoco existe, sino que no es más que un pedo de la nada mientras se aburre en los eones de no ser nada. En fin, que ahí lo dejamos y que voy a poner una cancioncita para terminar. Por cierto, la canción de antes era mía. Si se quedan amaguados los que escuchen en Twitter porque oyen mal, pues búsquenla en YouTube, que está por ahí. Se llama Where is my mind,
Coral Core. Y, en fin, hay que hacer un poco de autopublic. Y la que voy a poner ahora también es que demonios. Vamos para allá, a ver qué tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para allá, let's go. Hey, been trying to meet you. Hey, must be a devil between us, or horse in my head, horse at the door, horse in my bed. But hey, where have you been? If you go, I will sorry die. We're saying, 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 we're saying. Said the man to the lady, said the lady to the man she adored, and the horse like a chore. Go all night and Mary, and you're tired of this. Is that sound that the mother makes with a fake embrace? We're saying, 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 we're saying. Chao.